Queremos darle la bienvenida a todos los hermanos que nos hacen el favor de acompañarnos a través de los videos. Los sentimos ya parte de nosotros y queremos que Dios añada bendición a la palabra del día de hoy. El tema de esta tarde es el siguiente. Hoy queremos estudiar el tema la crisis de la depresión. Vamos a leer el capítulo 42 del libro de los Salmos en el versículo número 6. La versión de las Américas dice de esta forma: Dios mío, mi alma está deprimida dentro de mí. Me acordé por lo tanto de ti desde la tierra del Jordán y de las Hermonitas desde el monte de Mizar. Bien, con la predicación de este mediodía, queremos que Dios nos ayude a entender lo que es la depresión. Esperamos que el Espíritu Santo nos ayude a identificar cuadros, síntomas de depresión en nuestras vidas, pero lo más importante, esperamos que Dios nos ayude a saber cómo salir de esos cuadros, de esos síntomas de depresión y cómo ayudar a otras personas a salir de las mismas situaciones. Precisamente el día de ayer, octubre 10, fue el Día Mundial de la Salud Mental y precisamente tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Algunos de ustedes han experimentado alguna vez depresión? ¿Algunos de ustedes han experimentado alguna vez depresión? Bueno, la verdad es que existe un estigma sobre esta enfermedad, sobre este estado emocional, este estado mental, que a veces nos da vergüenza reconocer que hemos sufrido depresión. Sin embargo, también es verdad que es una enfermedad, la depresión, que no todos admiten haberla tenido. Otros ni siquiera se han enterado por causa de la ignorancia, del desconocimiento de los síntomas de la depresión, ni siquiera se han enterado que han atravesado por medio de síntomas depresivos, que han estado con un grado de depresión en su vida y ni siquiera se han dado cuenta. Los que han sufrido estas situaciones no son pocos, muchos de nosotros hemos atravesado algún síntoma, algún cuadro depresivo. La depresión es tan común como lo es un resfriado. ¿Alguno de ustedes se ha resfriado? ¿Alguno de ustedes ha sentido dolor de cabeza? Bueno, pues la depresión es tan común como un resfriado. De hecho, ha sido llamada el resfriado común de la mente, porque es mucha la gente que sufre de esta enfermedad de la depresión. La depresión es tan común que aún los personajes bíblicos no han sido inmunes. Aún personajes bíblicos a los que nosotros tenemos en gran estima no han escapado de ella. Y el Espíritu Santo, en un acto soberano de integridad, de claridad, no ha ocultado sus situaciones en la vida. Así es de que vamos a comenzar hablando precisamente e identificando algunos personajes que han pasado por medio de la depresión, y tal vez usted se va a sorprender de los personajes que sufrieron algún grado o presentaron algún cuadro, algún síntoma de depresión en sus vidas. En el Salmo que acabamos de leer, en el Salmo 42, versículo 6, la palabra que se traduce como deprimida, o está mi alma angustiada, o en algunas versiones dice desanimada, es la palabra griega shakash. No sé si así se pronuncie correctamente, pero significa doblarse por completo. Es como cuando una persona pone sus rodillas sobre el pecho, pero no por gusto, sino que está tan afligido, está tan deprimido, que lo que quiere es como desaparecer, y en su esfuerzo de esconderse se dobla y se hace lo más pequeño que puede. Eso significa la palabra que es traducida por deprimida, por angustiada, por desanimada. Cuando el salmista dice mi alma está deprimida, él se siente por dentro como que quisiera desaparecer, quisiera estar
en alguna posición física que nadie lo viera. Significa esta palabra que se puede doblar hasta quedar en forma fetal. Es cuando alguien se pone en forma de bebé en el vientre. Significa estar postrado por completo, estar humillado. Es la misma palabra que, por ejemplo, se usa en todo lo que habla Job en el capítulo 38. Esta es la misma palabra que en el capítulo 38 de Job se usa para describir a las leonas que están agazapadas para acechar a su presa. Cuando están en su cueva o cuando están en el campo abierto, una leona lo que hace es tirarse al suelo, pegar su cuerpo al suelo lo más posible para que nadie la pueda ver, y está agazapada para lanzarse sobre su presa. Esa es la misma idea de esta palabra, que la persona se siente completamente por los suelos, se siente que está apegada por completo hacia el suelo. Es la misma palabra que incluso usa el profeta Isaías en el capítulo número 2, versículo 11, pero él la usa para hablar del quebrantamiento total, del orgullo de los hombres altivos ante la grandeza de Dios. Isaías 2:11 dice que la altivez de los ojos del hombre será abatida. Esta es la palabra que se usa, abatida. Y los ojos y la soberbia de los hombres será humillada. ¿Por qué? Porque solo Dios será exaltado en aquel día, dice el profeta Isaías. Entonces, esta es la misma palabra que se refiere como abatida, como humillada, para hablar de que los hombres que son altivos y orgullosos serán humillados, serán postrados ante la grandeza de Dios, porque en aquel día solamente el Señor será exaltado. Esta palabra que se usa en el Salmo 46:2 es la misma palabra que usa, por ejemplo, el rey David en el Salmo 38, versículo 6, cuando dice: estoy encorvado, estoy abatido en gran manera. El salmista o el rey David estaba completamente encorvado, es lo que significa esta palabra, porque se agacha, pone sus rodillas contra su pecho, está completamente encorvado y se siente abatido en gran manera. Es lo mismo que dice en el Salmo 42 también el rey David, cuando dice y pregunta a su alma: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Es decir, está hablando de un alma que está angustiada, que está abatida, que está encorvada, que está con miedo. Está hablando de un alma que está en depresión, que está presentando síntomas de depresión. El rey David, por supuesto, que no fue el único que presentó algún síntoma depresivo. Ustedes se recuerdan de Abraham allá en el capítulo 15 de Génesis, cuando se le aparece Dios y le dice que lo va a bendecir y que le va a dar una descendencia numerosa. Abraham presenta algún síntoma depresivo cuando se refiere y se dirige a Dios y dice: Señor, pero si yo estoy sin hijos, no me has dado descendencia y toda mi herencia va a quedar en manos de un siervo de ese Damaseno. Eso habla como que Abraham, o muestra, perdón, como que Abraham vivía de alguna manera con algún síntoma, con algún grado de depresión por el hecho de no tener hijos, por el hecho de no tener descendencia, que su vida estaba de alguna forma en un estado no óptimo. Por supuesto, podemos pensar en Jonás cuando está en el vientre del pez, que es por supuesto, y no solamente en el vientre del pez, cuando sale y en el capítulo 4 leemos que le dice a Dios: te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte. Esto es un síntoma, esto es un cuadro de depresión. Job, por supuesto, es entendible la situación que pasó Job, pero también en algunos versículos del libro de Job encontramos como que en él se ve un cuadro depresivo. Podemos hablar de Elías. Ustedes se recuerdan en el capítulo 19 de la el primer libro de Reyes, cuando Jezabel le dice que lo va a matar. Llega el momento en que Elías le dice al Señor: basta ya, quítame la vida, y se echó a dormir. Esos son síntomas de depresión, el deseo de no querer vivir, el deseo de estar siempre dormido. Se recuerda, llega un ángel y lo alimenta y come y se vuelve a quedar dormido porque
pareciera que está en un síntoma, en un cuadro de depresión. Entonces, es tan común la depresión, mis hermanos, que estos grandes hombres de Dios no se escaparon de pasar por algunos momentos de depresión. Así es de que no es nada de qué avergonzarnos si nosotros estuviéramos pasando o si hemos pasado, o cuando lleguemos a pasar, tenemos que tener el valor de identificarla, porque entre más rápido identifiquemos la crisis que representa la depresión en nuestra vida, pues más fácil nos será salir de ella. Ahora quiero que entremos a contestar la pregunta: ¿qué es la depresión? Bueno, bíblicamente hablando, yo acuñé esta definición que no es por nada ni siquiera algo que pudiéramos decir, es la mejor descripción de lo que es la depresión bíblicamente hablando. No. Simplemente escribí esta definición para ayudarnos a entender lo que entendemos nosotros que es la depresión desde el punto de vista bíblico. Bíblicamente hablando, la depresión es el estado emocional y espiritual al que se llega al pensar o sentir que Dios está lejos de uno. Es aquel estado espiritual donde no sientes a Dios y te sientes cansado, te sientes triste, te sientes deprimido. O cuando culpas a Dios por el accionar de Dios y lo consideras injusto. Por ejemplo, cuando alguien dice, es que no es justo lo que pasó en mi vida, no es justo lo que está pasando, y de alguna forma se culpa a Dios y entras en un cuadro de depresión porque no sientes la presencia de Dios. Bíblicamente, esa es una definición de lo que sería la depresión. Ahora, médicamente, la depresión es un trastorno del estado de ánimo que causa síntomas de angustia y que afectan el cómo te sientes, el cómo piensas y el cómo actúas. Si pudiéramos poner una definición filosófica, una definición que usara una metáfora, pudiéramos decir que la depresión es como un grito del alma que nos está diciendo que hay algo en nuestra vida que no está bien. Es como el resfriado, es como la gripe, es como el dolor físico, corporal. Cuando el cuerpo siente dolor, es un aviso, es una alarma física de que algo en el cuerpo no está bien. La depresión es lo mismo, es como un grito, es como una señal, es como una alarma de nuestra alma dejándonos saber que hay algo que no está bien. La verdad es que la depresión es una enfermedad que puede presentar una gran variedad de cuadros, una gran variedad de síntomas. Y yo quiero que mencionemos algunos de estos síntomas, de estos cuadros depresivos, para que los podamos conocer y tal vez estos cuadros nos ayudan a entender mejor qué es la depresión. Vamos a hablar de estos cuadros médicos y después vamos a identificar el personaje bíblico que lo sufrió, que lo experimentó. Cuando una persona sufre, cuando una persona padece, cuando una persona tiene la depresión, presenta uno de estos cuadros. Por ejemplo, se siente sin esperanza. No tiene esperanza en la vida, pierde las ganas de vivir, se siente abatida, se siente derrotada, siente que todo lo que hace no tiene importancia, o mejor dicho, nada de lo que hace tiene importancia, se siente triste. Cada día que pasa, la tristeza y un sentimiento gris, ve la vida gris, este sentimiento gris y sombrío se apodera de su alma. Esto es lo que sentía el salmista en el capítulo número 42, en el salmo que es dado a los hijos de Coré. No sabemos exactamente quién lo escribió, pero en el Salmo 42, versículos 3 y 4 dice: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en la fiesta. Esto es un cuadro depresivo de una persona que en algún momento dirigía al pueblo de Dios en la alabanza, servía a Dios, pero ahora pareciera que no tiene esperanza.
dice que viene todos los días, está llorando, todos los días está sufriendo, sus lágrimas son su pan, son su comida todos los días, derrama su alma dentro de él. Esto es una persona que presenta este cuadro de tristeza, de un sentimiento gris y sombrío en su alma. Otro cuadro de una persona que está sufriendo depresión es que pierde la perspectiva. Pierde la perspectiva de la vida, la forma en que percibe la vida, la familia, el trabajo, el ministerio, el servicio a Dios cambia. Ya no tiene sentido lo que hace. Una persona que está sufriendo depresión es aquella que no ve la vida con optimismo. Si antes tenía planes, tenía sueños, ahora ya no los tiene, no tiene ganas de hacer absolutamente nada. Y esto es lo que sufrió Jonás. Jonás perdió la perspectiva, cambió la perspectiva de la misericordia y el amor de Dios por su perspectiva vengativa, por su perspectiva del deseo de que Dios destruyera a Nínive. ¿Por qué? Porque estaba enojado, estaba deprimido, estaba en un estado emocional que no era óptimo, y ese estado emocional en el que él se encontraba, ya sea por la ira, por la tristeza, por lo que haya sido que él sentía, le hizo perder la perspectiva de lo que Dios tenía para su vida. Y esto le sucede a la gente que de alguna forma está sufriendo algún síntoma y está presentando en su vida un cuadro de depresión. Otro síntoma u otro cuadro de depresión es cuando la persona manifiesta una mentalidad negativa, pesimista y que no distingue entre lo real y lo irreal, o le da la misma importancia a ambos. Es cuando la persona que está en depresión, está teniendo síntomas depresivos, siempre piensa negativamente. Lo invitan a salir, no, pero ¿para qué vamos a salir? Lo invitan a comer, no, ¿para qué vamos a comer? ¿Para qué vamos a gastar dinero? Simplemente no tiene ganas de absolutamente nada. Tiene una mentalidad cerrada, tiene una mentalidad negativa, pesimista, nada tiene sentido. Este es el cuadro que presentó Elías cuando huía de Jezabel. Todo le parecía mal, parecía que le iban a matar, que era segura su muerte, hasta el punto de desear la muerte. Incluso este cuadro que presentó el profeta Elías, por eso es de que tiene una intervención divina casi inmediata, porque Elías estaba en un estado de ánimo tan peligroso que si Dios no hubiera intervenido, es muy posible que humanamente Elías hubiera sentido deseos o tenido pensamientos suicidas, porque este cuadro de una mentalidad negativa, pesimista y que no sabe lo que es real o le da la misma importancia a lo que es real y lo que es irreal, puede llevar a tener un mal humor todo el día. Puede llevar y empeorar su situación emocional hasta paralizar su voluntad de no querer hacer absolutamente nada, de no querer llevar a cabo nada en el día, nada en la vida. Se le pierde el deseo a la vida, se pierde el deseo de hacer cosas para progresar, se le pierde el deseo de avanzar en la vida, se pierde el deseo y de vivir incluso. Llega a tener pensamientos suicidas. Entonces, la persona que está, por eso es muy peligrosa la depresión crónica, la depresión que ya es grave, la depresión que hunde a la persona en esta negatividad, en este pesimismo, porque puede llegar a estos extremos de llegar a pensar en quitarse la vida porque no le ve sentido absolutamente nada. Elías, es cierto que había una amenaza de muerte sobre su vida. Es verdad que Jezabel dijo que lo iba a matar, pero Elías le dio el mismo valor a las palabras de Jezabel que a la realidad del poder de Dios. Elías acababa de experimentar una gran victoria de parte de Dios en el Monte Carmelo. Había matado y había destruido el culto a Baal. Y ahora una mujer dice que le va a quitar la vida y huye como que lo da por hecho. En realidad la amenaza de Jezabel era una amenaza real, pero en cuanto al poder, comparando el poder de la amenaza
de Jezabel con la protección que Dios le podía dar al profeta Elías era una amenaza irreal, no tenía ninguna posibilidad. Si Dios lo guardaba, si Dios lo defendía, Jezabel no tenía ninguna posibilidad de hacerle daño al profeta Elías, pero el estado emocional de Elías le hizo pensar que la amenaza era tan real, que era tan verdadera, que incluso ni Dios podía defenderle y tuvo que huir y llegó a entrar a este sentir oscuro de querer quitarse la vida, o por lo menos querer que Dios le quitara la vida. Y es cuando pero mencionamos que en el primer libro de Reyes le dice Elías a Dios: basta ya, que yo no soy mejor que mis padres, quítame la vida. Ya tenía pensamientos incluso de no seguir viviendo. El último cuadro médico que vamos a mencionar, el último síntoma que se da en una persona que tiene depresión, es que pierde la autoestima. Se siente cada vez menos, cada vez piensa menos y más mal de sí mismo, cada vez pierde su valor delante de sí mismo. Este es el cuadro depresivo, este es el pensamiento de depresión que se ve reflejado en la vida de Job, porque ustedes pueden leer Job capítulo número 2 y se van a dar cuenta que él empieza a maldecir el día en que nace, él empieza a decir que para qué nació, él empieza a expresar puras cosas negativas de sí mismo, pierde totalmente su autoestima y incluso llega a preguntarle a Dios: ¿por qué no morí dentro de la matriz? Este es el cuadro de depresión que podemos encontrar en Job. Si ustedes quieren corroborar esto, pues pueden leer no solamente el capítulo número 2, todo el libro de Job, porque en varios pasajes del mismo, Job manifiesta algún grado de depresión debido a todo lo que estaba sufriendo. Ahora, después de haber entendido más o menos lo que es la depresión y cómo se manifiesta en la vida del ser humano, hoy quiero que hablemos lo que produce la depresión. No el fruto de la depresión, sino la razón de la depresión. ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que nos lleva a entrar a la depresión en nuestras vidas? Y aunque conocemos y entendemos que existen muchas razones, médicamente hablando y espiritualmente hablando, hay muchas razones por las que una persona puede llegar a caer en la depresión. También reconocemos, sin embargo, que si pudiéramos hacer categorías de todas las razones, la mayoría, seguramente que no todas, pero la mayoría entrarían en una de dos categorías principales. Estas son la pérdida o el cambio. Estas son las dos razones principales por las que las personas pueden entrar en depresión. Muchas personas caen en depresión porque han perdido algo. Y dentro de esta pérdida yo puedo definir o mencionar 4 tipos de pérdidas que nos pueden llevar a la depresión. La primera son las pérdidas inmateriales. La gente puede llegar a la depresión porque ha sufrido pérdidas inmateriales. Por ejemplo, lo que le pasó a Job que mencionábamos, perder el amor propio. Es una cosa que no se ve, que no puedes tocar. Es una cosa inmaterial, es una pérdida inmaterial cuando pierdes el amor propio o cuando pierdes el amor de otra persona. Cuando has amado a una persona tan fuertemente y estás tan unida a esa persona y se da una separación, se da un divorcio o se da precisamente la muerte en uno de los dos en la pareja y pierdes esa persona, pierdes ese amor en esa persona, pierdes el cariño de esa persona, estás perdiendo algo inmaterial, pero que es capaz de llevar a la depresión. La esperanza. Cuando se pierde la esperanza, cuando ya no hay ganas de vivir, de salir adelante, estás expuesto a caer en la depresión. Cuando pierdes la motivación, cuando pierdes el deseo. Estas son pérdidas inmateriales, son pérdidas que no puedes ver, pero que sí las puedes sentir. No son pérdidas que puedes presentar: oh, mira, yo perdí 3 kilos de motivación. No, pero sí existe la pérdida de la motivación en la vida y corremos el riesgo de caer en la depresión. La
Otra forma de pérdida que yo puedo pensar precisamente son las pérdidas materiales. Ya no son simplemente las pérdidas subjetivas, sino que ya son las pérdidas objetivas, ya son las pérdidas que sí puedes ver y que sí puedes tocar y que te puedes dar cuenta que alguien ha perdido algo. Por ejemplo, el matrimonio, cuando existe un divorcio, cuando existe una separación, puede ser que si nos descuidamos nos puede llevar a un grado de depresión. Cuando perdemos un ser querido, cuando perdemos a un padre, a un hermano, a un tío, a un hijo, cuando se pierde no solamente en la muerte, sino que se va de la casa, que se hunde en las drogas, que se abandona a los vicios, cuando perdemos a un ser querido de alguna forma, es una pérdida material que nos puede llevar a sufrir depresión en algún grado. Cuando perdemos el hogar, cuando perdemos la casa, gente que ha perdido su casa y termina perdiendo la vida porque entra en depresión y terminan suicidándose. Cuando pierden los carros, cuando se muere la mascota. Hay gente que incluso ha llegado a perder representaciones que tienen un valor sentimental muy alto en su corazón, que para nosotros tal vez no tienen mucho sentido, pero para ellos tenían un gran sentido emocional. Por ejemplo, ha habido personas que caen en depresión porque pierden una foto. Pierden una foto del esposo que perdieron, pierden una foto del hijo que perdieron. Por supuesto estoy hablando de la muerte, cuando muere el esposo, la esposa, el hijo, la mamá, el papá, y tienen un solo recuerdo de ellos y es esa fotografía. Cuando pierden esa foto pueden llegar a la depresión porque es una pérdida material, sí, pero que tiene un gran sentido emocional en sus vidas. Cuando se pierde también, por ejemplo, los regalos, cuando pierden el dinero, hay mucha gente que pierde dinero. ¿Cuántas ocasiones hemos leído en los periódicos, hemos visto en las noticias de personas que han perdido sus fortunas, que han perdido sus inversiones y no tienen otra opción que quitarse la vida porque entran en una depresión profunda donde pierden la perspectiva, pierden el valor de la vida, pierden la motivación, pierden el deseo de vivir y terminan quitándose la vida. Entonces estas son las pérdidas materiales. Existe otro tipo de pérdidas que yo les llamo las pérdidas intuitivas. Estas son aquellas que nosotros pensamos que alguien no nos quiere. Es cuando tenemos a algún hermano, algún vecino, que nuestra mamá, que nuestra papá, que nuestro hijo, de pronto tienen actitudes con nosotros que nos hacen pensar, de alguna forma nos hacen intuir que esta persona no nos quiere. Esto sucede mucho entre los jóvenes, porque se sienten rechazados por sus amigos y después ya no quieren salir de los cuartos. Se sienten abandonados, se sienten rechazados y no quieren salir ni siquiera de la casa. Tienen algún cuadro, algún grado de depresión porque ellos intuyen que no los son apreciados entre el grupo o que hay alguien en el grupo de amigos que los rechaza. Simplemente no es algo, quiero decir, no es algo comprobado, es lo que quiero decir. No hay forma de comprobar que esta persona no me quiere, que esta persona me rechaza. Simplemente yo lo intuyo, simplemente yo lo presiento. Y como yo creo que he perdido el cariño de este amigo, he perdido el cariño de este compañero, pues entonces me pongo triste. O muchas veces sentimos que alguien o pensamos que alguien está hablando mal de nosotros y eso nos pone tristes. Hay gente que no soporta el qué dirá de la gente, vive mucho del qué dirá de la gente. Y cuando esta persona intuye o piensa que se está hablando mal de ella, puede caer en depresión. Hay mucha gente que los celos son una pérdida intuitiva, que piensan que están perdiendo a su esposo, están perdiendo a su esposa porque ahora tiene un amigo nuevo en Facebook, porque ahora la encontraron hablando con alguien en la tienda o porque recibió llamadas y cuando recibió la llamada se salió a hablar por teléfono fuera de la casa. Y todas estas cosas, estos celos, de pronto nos hacen sentir, nos hacen intuir que estamos perdiendo algo. No hemos perdido absolutamente nada. Es simplemente un estado mental. Estamos intuyendo que estamos perdiendo el cariño o el amor de alguien
y nos pone tristes, nos pone depresivos, nos pone en un cuadro de depresión. Y por último, dentro de las pérdidas, yo creo que hay pérdidas posibles. Imagínense, si hay pérdidas intuitivas, hay pérdidas posibles que nos pueden llevar a la depresión. Cuando yo digo pérdidas posibles, me refiero a que existe la posibilidad. No ha perdido absolutamente nada todavía, pero existe la posibilidad de que pierda y esta situación le pone triste y lo puede llevar a presentar algún cuadro de depresión. Por ejemplo, cuando la persona cree, por alguna razón, que va a perder su trabajo, que cometió un error en su empleo y que se molestó el patrón y le dijo, ¿sabes qué? Ya vete a la casa, el lunes hablamos, mañana hablamos, y todo ese fin de semana se lo pasa triste pensando en que va a perder su empleo. Existe la posibilidad de que pierda el empleo y de pronto eso lo hace sentir todo ese fin de semana triste, malhumorado, no quiere salir de la casa, no quiere salir del cuarto, lo hace sentir de alguna forma deprimido. O muchos de nosotros hemos experimentado este tipo de depresión, este tipo de angustia cuando vamos al doctor y nos hacen un examen. Porque le decimos al doctor, doctor, he sentido estos síntomas en el cuerpo, y el doctor le dice, ay carambas, mire, yo creo que estos síntomas pueden llegar a ser síntomas de cáncer. Yo creo que estos síntomas pueden llegar a ser síntomas de esto, de algo grave. Le voy a mandar a hacer unos exámenes. Usted no tiene nada confirmado, pero por lo que le dijo el doctor, hasta que recibe usted los resultados, anda con aquella angustia, anda con aquella situación interna, con aquel mal humor, con aquella falta de deseo, con aquella angustia, pues prácticamente podemos decir con aquel grado de depresión dentro de usted. No ha recibido ningún examen, ningún resultado, pero existe la posibilidad de que algo salga mal y usted anda con aquella angustia. Esto nos acaba de pasar a nosotros, toda mi familia, hace algunas semanas ya, si no es que meses, nos tocó ir a hacernos la prueba del COVID-19. Y era tanta la gente que se estaba haciendo la prueba que nos dijeron que nos entregaban los resultados de 2 a 4 días. Pero en realidad se tardaron más de una semana y media, casi 2 semanas. Esas 2 semanas, hermanos, estábamos, aquí en casa cuidándonos unos a otros. Y uno estornudaba y ¿qué tienes? ¿Y cómo te sientes? Y le tocábamos la frente y andábamos de alguna forma angustiados. Porque eso es lo que provoca cuando estamos con la posibilidad de que algo malo suceda. Estas son las pérdidas. Cuando alguien está pasando por algún tipo de pérdida, ya sea pérdida inmaterial, pérdida material, pérdidas intuitivas o pérdidas posibles, podemos caer en algún grado de depresión. Y decíamos que eran 2 elementos o 2 categorías principales. Uno será la pérdida y otro elemento que trae mucha depresión a la vida del ser humano son los cambios. Muchas personas caen en algún cuadro depresivo por los cambios en su vida. Algunos pueden caer en angustia y depresión porque sienten que su vida está cambiando, que ya no es lo mismo la vida. Y aunque algunos para nosotros pudieran ser hasta cómicos y pudiéramos decir cómo puede ser que alguien se pueda angustiar por esto, pero la realidad es que hay gente que sí siente angustia, sí se angustia por estas situaciones, y mucha gente que todavía va más allá y puede ser expuesto, puede caer en la depresión por estos cambios. En la vida todos vamos a enfrentar cambios, todos nos hemos enfrentado a cambios durante toda la vida, pero vendrán unas etapas en la vida que los cambios que traerá esas etapas en la vida, esas transiciones en la vida, nos pueden llegar a deprimir. Por ejemplo, hay gente que tiene miedo a la edad, como que quisieran dejar de cumplir años, como que tienen miedo a la vejez, porque sienten que ya no están tan fuertes como estaban cuando eran jóvenes, de pronto sienten que están perdiendo los reflejos, que ya no se mueve con la misma actividad y empiezan a sentirse tristes porque empiezan a darse cuenta,
estoy entrando a cierta edad, estoy entrando a la vejez, entrando a la adultez ya madura, a la temprana vejez, y les da miedo. Y de pronto se empiezan a angustiar y cómo voy a ser de anciano, qué va a pasar conmigo, cómo me voy a mantener si ya no puedo trabajar, y empiezan a angustiarse por los cambios que vienen en la vida. Hay gente que por el cambio de físico que empieza a perder el pelo, entran hasta en depresión porque ya no se van a ver igual, porque van a ser calvos y no quieren ser calvos. Y esto sucede en aquellas personas que de alguna forma han sido vanidosos en la vida, que siempre han querido dar la mejor apariencia, que siempre han querido lucir bien. Cuando entran a la etapa de la vida donde empiezan a perder el pelo, pueden llegar a presentar síntomas de depresión leves, por supuesto, pero que si no se atienden, que si no se cuidan, pueden empeorarse en la vida. Hay gente que se angustia por el cambio físico, o pierde peso o gana peso conforme la vida va avanzando y empieza tal vez a engordar y se empieza a angustiar. ¿Cuánta gente, hermanos, que de pronto entran a cierta etapa de la vida, a cierta edad en la vida, y aumentan de peso y no quieren salir porque se avergüenzan, porque caen en un estado de depresión? Hay gente que no le gusta tener arrugas, que no se asusta al ver canas en su cabeza. Bueno, les repito, para algunos de nosotros pudiera ser hasta cómico decir, ¿cómo puede ser que alguien pudiera llegar a deprimirse por estas situaciones? Existen las posibilidades. Todos tenemos temperamento diferente, todos tenemos personalidad diferente, todos tenemos situaciones en nuestra vida que somos diferentes. Y hay gente que valora algunas cosas, gente que valora algunas otras cosas. Hay gente que valora mucho su apariencia física y el simplemente mostrar canas en el pelo no lo pueden soportar. Gente que ve arrugas en su cara y no lo puede soportar. Simplemente esa es su forma de ver. Hay gente que, por ejemplo, los cambios no son físicos los que los llevan a la depresión, pero son cambios, por ejemplo, de vivienda. Los muchachos sufren mucho de esto cuando de pronto existe la necesidad de moverse de casa, de moverse de ciudad, de moverse de estado, donde no van a ver a sus amigos, donde no van a ver ya más a su novio, a su novia. Esos cambios de vivienda los llevan a la depresión o producen en sus vidas un grado de depresión. Hay gente que cuando pierde el trabajo, que cambia de trabajo, cuando cambian de escuela. Bueno, estos cambios producen algún grado de depresión en la vida. Y esta crisis, si no sabemos enfrentarla, se puede empeorar. Esta crisis, si no sabemos superarla, se puede, por supuesto, empeorar y hacer que nuestra situación de depresión nos prive de disfrutar de la vida, de disfrutar de nuestros amigos, de disfrutar de nuestra familia, de disfrutar de nuestros hijos, porque traemos esta carga interior. Como decía el rey David, traemos al alma que por dentro está llorando de día y de noche. Y cuando nos acostamos, nuestras lágrimas son nuestro pan y estamos angustiados, andamos encorvados por dentro. Simplemente estamos viviendo una situación de depresión. Bueno, ese es el gran problema. Esa es la enfermedad común. Esa es la enfermedad que hombres de la Biblia sufrieron, atravesaron, la enfrentaron, la superaron. Y nosotros debemos de hablar no solamente del problema, sino que debemos hablar de la solución al problema. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer para salir de todos estos cuadros de depresión? ¿Cómo podemos salir de todos estos síntomas depresivos? ¿Cómo podemos hacer para superar esos momentos en los que hemos atravesado? Que tal vez ahora que estamos escuchando, sabemos que sentimos o estuvimos deprimidos, pero cuando estábamos atravesando por allí, no sabíamos que era depresión. Creíamos que simplemente era mal humor, creíamos que era una tristeza normal, pero ahora puede ser que nos estemos dando cuenta, oye, cuando yo experimenté esto, entonces era depresión, porque así me sentía yo, sentía mi alma angustiada, me sentía sin ganas de nada. Bueno, posiblemente algunos de ustedes, algunos de nosotros, hemos atravesado cuadros o síntomas depresivos y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Ahora
que lo sabemos, vamos a ver qué podemos hacer para salir de esas situaciones. Porque tenemos que reconocer, hermanos, que salir de la depresión es muy difícil. Y es todavía más difícil, o por lo menos es igual de difícil, tratar de ayudar a alguien a salir de la depresión. A nosotros nos ha tocado enfrentarnos a personas, no enfrentarnos como en conflicto, sino a las situaciones que viven personas que, hermanos, cuando vamos a visitarles, están encerrados en su cuarto con las cortinas cerradas, que no quieren que entre un solo rayo de luz, con las luces apagadas, en la cama encobijados o enchamarrados para los chapines. Están ahí hasta en forma fetal, no quieren hablar, no quieren oír ruido, no quieren oír música. Es extremadamente difícil sacar a alguien de la depresión, cuando ya han entrado a esa depresión profunda donde se ha desactivado la voluntad, donde han perdido toda esperanza, donde han perdido toda motivación. Es como tratar de echar a andar un carro sin batería. Usted quiere que el carro encienda y le está tratando de encender y moviéndole la llave, apachurrando botones, queriendo que el motor ande, pero en el carro no existe esa chispa, no existe ese deseo de querer salir, de querer avanzar, y es muy difícil. Sin embargo, necesitamos entender que aunque es difícil, no es imposible, y menos si el Señor está de nuestra parte. Entonces, si nosotros o alguien que conocemos está en depresión profunda, lo más probable es que por sí mismo no pueda hacer mucho. Y lo más recomendable en casos como este es buscar ayuda profesional de un pastor, de un consejero, o incluso si no existen estos medios, porque a la persona que usted conoce que está en depresión no es cristiana y no quiere, y nadie en su casa conoce un pastor ni un consejero, pues entonces buscarle ayuda médica, porque la depresión, repetimos, puede traer pensamientos suicidas y la situación puede ser todavía más terrible. Pero si alguno de nosotros, hermanos, está presentando algunos de estos síntomas de depresión, pero no han llegado, por supuesto, a paralizar su voluntad, no han llegado a convertirse en depresión profunda, bueno, y esta persona o usted y yo podemos actuar por sí mismo y podemos decidir, entonces le vamos a mostrar hoy el camino de salida de la depresión. Y lo vamos a hacer mencionando 5 pasos o 5 cosas, no necesariamente 5 pasos, pero vamos a hablar de 5 cosas que la persona que presenta algún grado de depresión debe de hacer para salir lo más rápido posible de esa situación. Lo primero es reconocer su problema e identificar la posible causa. Porque nosotros los creyentes es muy probable que cuando hemos pasado por situaciones como estas, haya sido debido a uno de nuestros pecados, a uno de nuestros errores. Y es importante que reconozcamos, a ver, yo me siento así, me siento deprimido, me siento triste, me siento sin ganas de salir, me siento sin ganas de ir a trabajar, me siento sin ganas de ir a la iglesia, me siento sin ganas de escuchar palabra, me siento sin ganas, yo me siento así, pero sé que la razón de mi sentir es porque le fallé a Dios en esta situación. David lo hizo. David dijo que mientras él callaba, sus huesos se envejecieron. Esto hablaba, por supuesto, de que David había cometido un error, David había cometido un pecado, y mientras guardó silencio, él sintió que su alma se afligía dentro de él, se consumía dentro de él. Y por eso es que después el salmista mismo, el rey David, dice, no encubrí mi pecado de ti. Entonces el rey David reconoció que su estado emocional, su estado espiritual, su estado de ánimo era causado por un pecado, y no lo escondió más, lo confesó delante de Dios. Y la Biblia dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo
para perdonar nuestros pecados. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, yo me siento así, e identificar la posible causa. Tal vez es un pecado, pues confesemos el pecado. Si tal vez ofendimos, si tal vez robamos, si tal vez mentimos, si tal vez fallamos, lo que haya sido que hayamos hecho, reconozcamos que esa es la fuente de nuestra situación y confesemos nuestro pecado delante de Dios. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Ese es el primer paso hacia la puerta, ese es el primer paso hacia la salida de la depresión. El segundo, tenga confianza y entregue su depresión a Dios. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7, dice que nosotros podemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de nosotros, dice un canto, ¿no es cierto? Podemos echar toda nuestra angustia, todo lo que nos angustia, echémoslo sobre Él, entreguemos nuestra depresión a Dios. Él sabe exactamente cómo nos sentimos y sabe por qué nos sentimos así. No hay razón para buscar esconder nuestro sentir delante de Dios. Podemos confiadamente acercarnos a Él y decir, Señor, tú sabes cómo me siento, pero quiero decirlo para desahogarme delante de ti. Señor, yo me siento así, me siento triste, me siento sin ganas. Exprese, rinda, eche toda su ansiedad sobre Él, porque el Señor va a cuidar de usted. Número 3, confíe en que Dios le ayudará. Tenga la plena seguridad de que Dios tendrá de usted misericordia. Proverbios dice, fíate de Dios de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. No piense usted, no crea que usted es más sabio, más sabia que Dios. Y no le voy a decir a Dios porque me da vergüenza. No se fíe en su propia prudencia. Simplemente confíe en Dios de todo corazón. Dios es un consejero. Dice la Biblia que es consejero eterno, que es un consejero maravilloso. Así es de que Dios no va a divulgar su situación. Dios sabe perfectamente lo que usted está sintiendo. Confíe de todo corazón en Dios. 14:1 del libro de Juan dice, no se turbe su corazón, no sientan angustia, no se depriman. Crean en Dios y crean en mí. Por eso tenemos que confiar en el Señor. Isaías 26:4 lo dice claramente. Confíen en el Señor para siempre, porque Él es roca eterna. Isaías 40:31 dice que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Si usted ya se siente cansada, si se siente cansado, si se siente sin ganas de cualquier cosa, confíe en el Señor, porque dice que los que esperan, esperar en Dios es confiar en Dios. Esto significa que podemos confiar en Él, y los que confían en Él, dice, tendrán nuevas fuerzas. Si eso es lo que le hace falta para seguir adelante en la vida, confíe en Dios. Si usted lo que necesita es nueva fuerza para el ministerio, nueva fuerza para la vida cristiana, nueva fuerza para el trabajo, nueva fuerza para su matrimonio, nueva fuerza para la relación con sus hijos, confíe en el Señor y sus fuerzas serán renovadas. Número 4, ore a Dios y tome su dosis de la palabra diaria. Filipenses 4:6 dice, por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus necesidades, sus peticiones, sus situaciones delante de Dios. Ore a Dios, hable con Dios y dígale cómo se siente, dígale, ayúdame a salir de esta situación, ayúdame a salir de este sentir, de esta enfermedad, ayúdame a salir de la depresión. Por nada esté afanado, por nada se deprima, sea conocida delante de Dios sus peticiones. Esto habla de que ore, de que hable con Dios. Hebreos 4:16 dice que nos podemos acercar confiadamente ante el trono de la gracia para encontrar gracia para el oportuno socorro. Acérquese a Dios confiadamente. Dios no lo va a rechazar. Dios no se va a avergonzar. Dios no se va a asustar de que un cristiano está en depresión. Por supuesto que no. Él ha visto muchos cristianos en depresión.
ha visto al rey David, ha visto a Jonás, ha visto a Abraham, ha visto a Job, ha visto a Elías y a todos los ha sacado de ahí. También es verdad que lamentablemente Dios ha visto a muchos creyentes en depresión batallar ellos mismos con la depresión por negarse a aceptarlo, por negarse a echar esa angustia delante de Dios. Entonces, reconozca su problema, busque la causa del problema, entregue su depresión a Dios, confíe en que Dios le ayudará, ore y tome su dosis de la palabra, porque la palabra de Dios es la que nos puede salvar, dice la palabra. Y por último, crea a Dios y déjese amar. Cuando uno está en esta situación de depresión, muchas veces se siente que nadie lo quiere, se siente solo, se siente abandonado. No crea esas mentiras del diablo. Usted es especial, usted es amado por Dios. Romanos 15:13 dice que el Dios de esperanza los llene para que abunde esperanza en ustedes. Déjese amar de Dios. Primera de Corintios 13, léalo. Y se va a dar cuenta lo que es el amor y se va a dar cuenta que Dios le ama. Cuando dice que el amor es paciente, entienda que Dios va a ser lento en perder la paciencia con usted. Dios no se va a desesperar. ¡Ay, otro cristiano con depresión! No, ¿por qué? Porque el amor es paciente. Dios le va a tener paciencia en esta situación. La Biblia dice en 1 Corintios 13 que el amor no busca lo suyo, así es de que Dios no está interesado en su sentir personal de él más que en el de usted. Dios le interesa su vida, Dios le interesa cómo se siente usted. Déjese amar por Dios. Lea 1 Corintios y todas esas descripciones, definiciones de lo que es el amor, aplíquelas a Dios. Si el amor no se irrita, entonces Dios no se va a enojar conmigo por esta situación. Al contrario, me va a ayudar. Si el amor dice que la Biblia dice que el amor no deja de ser, pues entonces Dios no me dejará de amar. En la situación en la que me encuentro, seguramente que estará conmigo. Así de que, hermanos, esta crisis de la depresión, algunos las hemos pasado consciente de que es depresión, algunos la han atravesado sin saber que es depresión, pero lo cierto es que esta crisis de depresión es muy peligrosa, es muy común. No hay nada de vergonzoso en reconocer que hay momentos en la vida en que sufrimos depresión, pero lo peligroso está en no buscar ayuda. Y por supuesto la ayuda principal de Dios. Esta crisis de la depresión nos puede llevar a situaciones incluso de suicidio, por lo que debemos de verdad confiar y buscar al Señor para que nos ayude en esta situación, no solamente a nosotros, sino a aquellos que nos rodean. Aquellos que nosotros conocemos que están en esta situación, ya sabemos más o menos cómo podemos ayudarles, cómo podemos servirles para ayudarles a salir de esa situación. Por hoy, mis amados hermanos, vamos a dejar el tema hasta allí. Vamos a orar que Dios nos ayude a cada uno de nosotros y que nos ayude a ayudar a otros. Amén.